Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga este precioso domingo de septiembre. Quisiera compartirles algo que nos haga meditar, que nos haga pensar en nuestro caminar cristiano. Pero antes vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones en tus manos, Señor. Lo ponemos todo delante de ti, Señor, para que tú, precioso, nos guíes. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude y nos dé de nuevo, Señor, sobre todo gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que empecemos a meditar, amados hermanos, hermanas. ¿Qué fue lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo? En Hechos capítulo 1, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo les dio una instrucción. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo entero. Y exactamente eso hicieron los discípulos. Se fueron al aposento alto y esperaron a que el cumplimiento de la promesa del Padre llegara a sus vidas, hasta que se derramara el Espíritu Santo y los invistiera con un poder, con una unción, con una gracia. Y tal como Jesús lo dijo, llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y recibieron poder, y hubo muchas señales. Pero no voy a hablar de ese día, sino quiero hablar, amados, pasó el Pentecostés y quiero hablarles de Hechos 5, la vida normal de los discípulos. La palabra de Dios dice en Hechos 5:12 en adelante, que los discípulos empezaron a hacer muchas señales y maravillas. ¿Se puede imaginar o traducir señales y maravillas? Todas estas se hacían por manos de los apóstoles en el pueblo. Cuando dice el pueblo, obviamente habla de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que el pueblo los alababa. Había sanidades, había prodigios, maravillas, ciegos que ven, no lo sé, enfermos que se levantan, fiebres que desaparecen, todo había. Y en el versículo 14 de Hechos 5 dice que los que creían en el Señor aumentaban en gran número, hombres y mujeres. Aumentaban y aumentaban el número, y aún dice la palabra que sacaban a los enfermos. Cuando el sol pegaba de este lado y Pedro iba a pasar, sacaban a los enfermos y los ponían a todos de este lado, para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Su fama se corrió no solo a Jerusalén, alcanzó a otras ciudades vecinas a Jerusalén, y empezaron a traer enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Queridos hermanos, quiero que meditemos, por el amor de Dios, que nosotros y los discípulos y todos los cristianos del mundo necesitamos la ayuda, la guianza del Espíritu Santo. No podremos hacer la obra de Dios, no podemos obedecer por nosotros mismos, no podemos ser buenos por nosotros mismos, no podemos ser fieles por nosotros mismos, no podemos. Se necesita la obra, la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos convence, Él es el que nos da valor. ¿Se acuerda? Antes de que viniera el Espíritu Santo,
voy a hablar del conjunto de los discípulos. Uno lo negó, otro no le creyó y otro lo vendió. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todos se transformaron en verdaderos hombres de Dios, en verdaderos discípulos de Dios. Aún las mujeres que estaban con ellos, amados, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte a ti que has batallado quizás con algún pecado, que has seguido en los caminos recurrentemente del pecado, necesitas primero la ayuda del Espíritu Santo y segundo, creerle al Espíritu Santo. Él puede y quiere darte el poder para vencer ese pecado. Él puede y quiere darte el poder para que seas fiel, para obedecer a tus padres si eres un joven, para alejarte del alcohol si eres un varón, de las drogas, del sexo, de todo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y mira, quiero que veamos lo que pasó después de este avivamiento que están viviendo Jerusalén, ahora con los discípulos. Hechos 5:17 dice así: después de que recibieron las noticias de todo lo que te platiqué, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano, agarraron, atraparon a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Yo quiero decirte algo, amado, que no hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda visitar a su gente allí en ella, y que no pueda, si así lo desea, liberarlos, sacarlos de ahí. Cuando Dios así lo decide, Dios puede abrir las puertas de cualquier prisión y de cualquier cárcel, porque no hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda visitar a su gente en ella. Dice la palabra de Dios. Imagínense los discípulos ya presos, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Estaban presos y un ángel llegó en la noche y les dio instrucciones, abrió las puertas. Pero, ¿sabe? Hay cosas sobrenaturales que ocurren, porque cuando vinieron a buscar a los discípulos, los hombres dieron testimonio de que las puertas estaban cerradas. Pero la Biblia dice que el ángel abrió las puertas, y obviamente que las abrió porque los discípulos salieron. Y amados, miren lo que les dijo: vayan, pónganse en el templo y anuncien las buenas nuevas al pueblo. Y era de noche cuando los sacó, pero amaneciendo fueron al templo y empezaron a predicar la palabra de Dios y enseñaban. Y dice la Biblia: entre tanto, igual de mañana, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, usted ya sabe lo que pasó, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron el aviso. Dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado bien cerrada, con toda seguridad, los guardias parados afuera, en pie en las puertas. Mas cuando abrimos la cárcel, a nadie hallamos adentro. ¿Se puede imaginar la impresión? No están los que metimos en la cárcel, la puerta está cerrada, los guardias están firmes, pero no están. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a terminar a parar
todo esto, ¿qué va a parar? ¿Dónde va a parar todo esto? Pero uno que venía de fuera, viniendo uno, les dio la noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñándole al pueblo. ¿Se puede imaginar la conmoción? Ellos los encerraron y los metieron en la cárcel. Los van a buscar temprano. Todo está como lo dejaron, las puertas cerradas, los guardias en sus puestos, pero no están. Y uno dice, ¿saben? Están en el templo y están enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, pacíficamente, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Aleluya. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echarnos sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amados, yo quiero que se pregunte una cosa. Si usted estuviera ahí, ¿no sería lo primero que preguntaría cómo salieron de la cárcel? Lo primero lógico que se debería de preguntar era: ¿y cómo le hicieron para salirse? Pero obviamente el sumo sacerdote y todo su séquito tenía temor de la respuesta que podía recibir. Aún ni siquiera se atrevieron a mencionar el nombre de Jesús. Dicen ellos: ¿no les dijimos que no enseñen en ese nombre? ¿Por qué no decían el nombre de Jesucristo de Nazaret? Simplemente porque el nombre de Jesús es poder. Omitieron preguntar cómo le hicieron para salir, y omitieron también pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que abra su corazón, porque este es como algo que el Señor alumbró en mi corazón. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo, amados, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es que Dios ocupaba ese lugar en el corazón de los discípulos, el lugar de obediencia? ¿Por qué lo obedecen? ¿Por qué era necesario obedecerlo? Es la pregunta que yo me hago y que quiero que usted se la haga. ¿Por qué nosotros, por qué los discípulos dijeron: es necesario obedecer a Dios? Y amados, ellos contestan y dicen: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ellos dicen: ¿sabes por qué obedecemos a Jesús? ¿Sabes por qué nos es necesario, impuesta necesidad de obedecerlo a Dios antes que los hombres? Porque Dios levantó de los muertos a Jesús. Oh sí, Dios levantó a Jesucristo de Nazaret de los muertos. Y Él, tanto Jesús como el Padre, nos han dado evidencia de su poder, de su identidad y de su verdad. Por eso nos es impuesta necesidad. Se nos ha revelado quién es Él. Él prometió que lo matarían y se cumplió, pero que al tercer día resucitaría, y así sucedió. La palabra de Dios dice, amados hermanos, en Romanos 1:4, que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A los discípulos les fue causa suficiente, y creo que al mundo entero le es causa suficiente,
Él ha cumplido lo que prometió. Él ha hecho lo que dijo. Él nos ha mostrado su poder y su identidad y su verdad. Y no solo esto, sino que a este Jesús Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amados, los discípulos le están diciendo, ¿sabes? Dios ha levantado a Jesús como un príncipe. Ha levantado al Señor y le ha dado el poder de poner dentro del corazón del pueblo de Israel arrepentimiento y entonces concederles el perdón de pecado. Por eso es que nos es necesario obedecerlo, porque sabes, Hechos 10:42 dice que se les mandó a los discípulos que predicaran al pueblo y testificaran que Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. En otras palabras, amados, ellos están diciendo, ¿sabes? Ni la muerte nos librará de la autoridad de Jesús. Ni aún muertos podremos decir ya no más de Jesús, porque Él es el juez que Dios ha puesto por vivos y muertos, por Señor de vivos y de muertos. Compareceremos delante de Él, amadísimos hermanos. Es por eso que los discípulos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos ha alumbrado. ¿Cómo cumplió con su dicho de que resucitaría y resucitó con poder? ¿Cómo se presentó y nos dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y les doy poder? Y ahora los demonios se nos someten, podemos sanar, podemos bendecir, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, vive en nosotros. Y sigo leyendo Hechos 5:32, dice, y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios se los da y se los quiere dar solo a los que le obedecen. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros vimos lo que sucedió, dijo que moriría, que lo vituperarían, que lo azotarían, que lo matarían en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaría. Nosotros, al verlo resucitado, nos convertimos en sus testigos. Y ahora tenemos que hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos de Dios, pero ¿sabes? Nos hemos dado cuenta de que hay otro mayor testigo que nosotros los hombres en medio nuestro. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda. Yo no pude, dijera Pedro, yo no pude confesar a Jesús, pero con este otro testigo viviendo dentro de mí, ahora tengo el valor y tengo el denuedo para confesar que Jesús es mi Señor. Hay otro testigo mayor que todos nosotros, y es el Espíritu Santo. San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amados, los discípulos contestaron, no les dijimos que no predicaran de ese hombre, y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios. Nos ha sido revelado quién es Él. Hemos visto su resurrección, hemos visto su poder. Aún nos ha enviado al Espíritu Santo,
y nos ha empoderado para ser sus testigos. Él es el único que produce cambios en tu vida, el único que puede producir cambios, para que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, puedas vencer el pecado, la mentira, la apatía, la indolencia, la tibieza. Él es el que dará convicción a tu vida. Es verdad, solitos no podemos obedecer, pero el Espíritu Santo en nosotros sí podemos. No te dejará nunca. Es más, Él es el que levantará a los muertos a vida eterna. Él es el que levantará de la muerte a los que hayan muerto. La palabra de Dios dice: abre tu corazón, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús también levantará vuestros cuerpos, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ti. Y amado, quiero que sepas que Dios solamente les da el Espíritu a los que le obedecen. Y quiero que reflexionemos sobre la necesidad de la obediencia, de tu obediencia y mi obediencia. Solo podremos hacerlo por medio del Espíritu Santo. Tener la disposición para cumplir los mandatos de Dios, por difíciles que sean. No lo podrás hacer solo, pero el Espíritu Santo en ti te hará fuerte, te ayudará a vencer todas las cosas. Necesitas caminar con el Espíritu Santo. Cuando la debilidad llegue, necesitas decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Porque la Biblia dice que cuando nosotros clamamos, Él nos ayuda. Queridos hermanos, la obediencia de cada uno de nosotros es como un engrane en una gran maquinaria. Si falta un engrane, amados, todo se echa a perder. Si conoces la Biblia, imagínate que la viuda de Sarepta le dijera al profeta Elías: ¿cómo piensas que te voy a hacer primero a ti que a mi hijo? Y no obedeciera. Se habría acabado la harina, se habría acabado el aceite, y el profeta tendría que buscar otro lado para ser sustentado. Imagínate que el profeta dijera: me dijiste que fuera al arroyo de Querit y que los cuervos traerían de comer pan y carne, y así lo han hecho, pero el arroyo ya se secó y ya no quisiera seguir obedeciendo a Dios. Queridos hermanos, amigos, es necesario que nosotros abramos nuestro entendimiento. ¿Por qué habremos de obedecer a Dios? Primero, porque resucitó, como dijo, porque nos ha mostrado su evidencia, su poder, su identidad. Sabemos quién es. Segundo, porque Él es el que Dios ha levantado como príncipe, y Él puede poner arrepentimiento en los corazones para obtener salvación. Y tercero, porque solamente a los que le obedecen les entregará el Espíritu Santo, que nos acompañará durante toda nuestra vida, y al final nos levantará de los muertos y nos llevará a la presencia de nuestro Dios. La obediencia a Dios es nuestro deber. Él es nuestro hacedor. Así lo dice la Biblia en el Salmo 95:6. Él es nuestro Dios y nuestro hacedor. Nosotros dependemos de la bondad de Dios. Abre su mano, dice, y le da de comer a todas las criaturas. El Salmo 45:15 dice: los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La obediencia a Jesucristo es de vida. Cuando dice es de vida, se la debes. Yo se la debo. ¿Por qué?
porque Él fue el que me redimió. Él fue quien me compró a precio de sangre. Le debo obediencia. La obediencia tiene que hacerse de corazón en todas las cosas y en todo lugar. Escúchame con tu corazón. La obediencia a Dios es la condición para que tú y yo seamos aceptados en el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios un rebelde, no puede entrar un autónomo, un independiente. Se necesita la obediencia. La obediencia es la necesidad en el reino. Es una necesidad y es la condición para ser aceptado. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero hay un requisito: dar oído a su voz y guardar su pacto. La obediencia, amados, es la condición para ser aceptado en el reino. No te entregarán al Espíritu Santo si no obedeces a Dios. La Biblia lo dice, Hechos 5:32, hemos sido testigos que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y Él es el encargado, igual que levantó a Jesús, de levantar a los hijos de Dios en el momento en que Dios lo determine. Así que la obediencia es la condición para ser aceptado en el reino, y tú y yo queremos estar en ese reino por los siglos de los siglos. Jeremías 7:23 dice: esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seráis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Tú y yo podemos ver, amado hermano, hermana, que Dios nos dice que esto es lo que está mandando: oír su voz, andar en sus caminos, y entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero quiere que andemos en el camino que Él manda para que nos vaya bien. Segundo, la obediencia es la evidencia de amistad. Es como si Dios nos mandara una solicitud de amistad y no le respondes con una manita hacia arriba, sino con obediencia. ¿Quieres ser mi amigo?, dice el Señor, tendrás que obedecerme. San Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Si haces lo que yo les mando. Amados, la obediencia nuestra es una disposición de corazón, voluntariamente, con fidelidad y con dedicación. Tenemos que tomarnos de la mano del Espíritu Santo y empezar a caminar con Él, porque entonces seremos testigos de la obra de Dios. Entonces veremos cómo el Señor obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. El otro lado de la moneda es la desobediencia. Y esa desobediencia no procede de Dios, procede del enemigo de Dios. Nosotros tenemos que decidir, no hay más que dos caminos: caminar con Él o cruzar el camino de Dios y seguir en otra dirección. Yo quiero terminar con una ilustración que nos muestra lo que significa cruzar el camino. Dios dijo: te irá bien si me obedeces. Dios dijo: seréis mi especial tesoro, seréis mis amigos, me seréis testigos.
recibiréis poder. Les entregaré el Espíritu Santo si me obedecen. Eso y todas otras cosas. Pero se requiere la obediencia para caminar paralelo de la mano de Dios. De lo contrario, tendremos que cruzar el camino de Dios y seguir en el camino de la desobediencia, donde reinan las tinieblas. Termino con esta ilustración. Habla de una jovencita llamada Jenny. Dice así: Jenny estaba muy contenta con la casa que habían encontrado. Por primera vez en su vida estaba en el lado este de la ciudad. Empacó sus cosas con mucho entusiasmo mientras miraba sus nuevas cortinas moverse con la brisa. Era maravilloso, por fin tenía su propio cuarto. Las clases universitarias comenzarían pronto y tendría nuevos amigos. La dejarían ir a quedarse a dormir e ir a fiestas. Estaba muy feliz. Era justo como ella quería que fuera su vida. El primer día de clases todo iba bien, maravilloso. Hizo nuevos amigos e incluso tenía una cita. Pensó: quiero ser popular, lo voy a hacer, porque tengo una cita con el capitán del equipo de fútbol americano. Para ser conocida en esta escuela, tienes que tener reputación, y salir con este chico seguro que me ayudaría. Solo había un problema. Sus padres dijeron que era demasiado joven para tener citas. Bueno, dijo ella, simplemente no les diré toda la verdad. No notarán la diferencia. ¿Qué puedo perder? Jenny pidió permiso a sus padres de quedarse con unas amigas esa noche. Sus padres lo pensaron por un rato y dijeron: está bien. Emocionada, se preparó para el gran evento, pero cuando salió apresurada, tan rápido como iba, se sintió mal. Algo le habló aquí adentro. Sentía el remordimiento por las mentiras. Pero se dijo a sí misma: ¿qué es una pizza? ¿Una fiesta? ¿Un paseo nocturno? Bueno, la pizza estuvo bien y la fiesta genial, pero el paseo con el chico tendría que esperar. Ebrio en ese momento, pero la besó y le dijo que estaba bien. Se lo aseguró: estoy bien. Entonces el cuarto donde estaban se llenó de humo y Jeff fumó un poco. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso que olía tan horrible. Ahora Jeff estaba listo para ir hacia el mirador en su auto, pero solo hasta que se fumara otro cigarrillo de esos. Se subieron al carro para el paseo sin pensar que él estaba demasiado borracho para manejar. Finalmente llegaron al mirador y, como era de pensarse, Jeff comenzó a propasarse. Eso no era lo que Jenny quería del todo. Tal vez mis papás, se decía en sus adentros, tenían razón. Quizás soy muy joven para salir. Híjole, ¿cómo pude ser tan tonta? Con todas sus fuerzas empezó a empujar a Jeff y a decirle: por favor, llévame a mi casa. No quiero quedarme aquí. Jeff le abrió las puertas violentamente, arrancó el auto y comenzó a conducir. En cuestión de segundos iban muy rápido. Como Jeff manejaba como un salvaje, Jenny sabía que estaba en peligro. Le rogó para que fuera más despacio
pero él iba más rápido. Entre más se acercaban a la ciudad, empezó a orar ella y a decir: solo déjame llegar a mi casa, confesarle a mis padres que mentí. Yo solo quería un paseo. De repente vio un resplandor y dijo: oh Dios, por favor ayúdanos, vamos a chocar. Ella no recuerda la fuerza del impacto, solo que todo de repente se puso negro. Ella sintió que alguien la sacó del carro todo torcido y escuchó: por favor llamen a una ambulancia, estos niños están en problemas. Escuchó varias voces, unas palabras a lo mucho, y perdió el conocimiento, pero sabía que había 2 carros involucrados en el choque. Luego, antes de perder la conciencia, se preguntó si Jeff estaba bien y si la gente del otro carro estaba viva. Despertó en el hospital viendo solo caras tristes. Estuviste en un choque, hija, y todo se ve muy mal. Esas palabras resonaron como eco en su cabeza mientras delicadamente le decían: Jeff, tu amigo murió, está muerto. Le dijeron: Jenny, estamos haciendo todo lo que podemos por ti, pero tenemos temor de que también te perderemos a ti, estás muy mal. Ella empezó a preguntar sin importarse en sí misma, pero la gente del otro carro. Jenny empezó a llorar. Lo sentimos, Jenny, también murieron. Jenny rezó: Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Empezó a decir: díganle a la familia de esas personas que me perdonen el haber hecho que sus vidas se acabaran, que quisiera regresarles a sus seres queridos que murieron hoy. Por favor, si muero, díganle a papá y a mamá que lo siento, porque les mentí y es mi culpa que varios hayan muerto. Oh, enfermera, ¿no les puede decir eso por mí, por favor? La enfermera no se movió, solamente se quedó allí, nunca accedió. Pero tomó la mano de Jenny con lágrimas en sus ojos, y después de unos instantes, lamentablemente Jenny murió. Un hombre molesto le preguntó a la enfermera: ¿por qué no hizo lo mejor para cumplir con la última voluntad de esta niña? Miró al hombre con ojos llenos de tristeza, lágrimas en los ojos, y le dijo: porque la gente del otro auto eran su papá y su mamá. Queridos amigos, hermanos, he querido tomar este testimonio, esta ilustración fuerte y grotesca, para que podamos meditar. Se nos hace tremendo que por una desobediencia sencilla de esta niña lo haya perdido todo. Pero sabe, habrá hombres y mujeres que un día despertarán y en verdad su vida eterna con Dios se habrá perdido. Por favor, abre tu corazón. Él nos ha dado la evidencia de que es Dios, de que es el dueño de todo, de que estaremos delante de Él. Resucitó al tercer día y nos ha mostrado su identidad y su poder, y solo le entregará a los que le obedecen su espíritu. Por favor, que tú y yo seamos de esos que decidimos obedecer a Dios, por difícil que sea,
y por encima de todos los deseos de la carne o del mundo, decídete obedecer a Dios. Quiero que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos también nos levante un día a ti y a mí y te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque todos los jóvenes, Señor, que no meditan en lo que hacen, los jóvenes atrevidos, osados, Señor, y todos en este mundo, Señor, podamos meditar, los que puedan ver esta plática, Señor, esta prédica, Señor, que podamos meditar de las bendiciones que tiene el ser obediente a Dios y de las consecuencias, Señor, que puede tener el desobedecer. O caminamos paralelos con Dios, o tendremos que cruzar su camino. Él seguirá adelante y tú seguirás tu camino. En el nombre de Jesús, querido hermano, hermana, amigo, amiga, te invito, decide esta tarde, este domingo, esta mañana, decídete de corazón: yo tengo que obedecer los mandatos de Dios. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Arturo de la Fuente, de la Iglesia Visión Cristiana en Ajalpan y San Sebastián. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar en su casa. Bendiciones. Gracias. Hasta la próxima semana.